La meta principal es la autorrealización íntima del ser. No debe descuidarse por las metas secundarias. Y el mejor servicio que puede hacerse a los demás es la liberación de uno mismo. El maestro Buda. Grado 33. No creas nada, sin importar dónde lo leas, ni quién lo dijo, ni siquiera si yo mismo lo he dicho, a menos que estés de acuerdo con tu propia razón y sentido común. Buda. Grado 33. Nos educamos externamente nutriendo solo la personalidad, pero necesitamos el desarrollo interior que transforma nuestro existir. Grado 33. El siguiente programa es una producción de Fray Rodríguez Producciones. Portal Hidalgo Radio presenta Grado 33, un espacio que despertará tu curiosidad, tus miedos, tu conciencia. Grado 33, el espacio que te pone en contacto con especialistas de los grandes misterios de la humanidad. Salvador Mora, José Chávez y un grupo de especialistas quedan con ustedes. Grado 33 comienza. Grado 33. Buenas noches, estamos de nuevo aquí con ustedes, un día más, una noche más, en Grado 33. El día de hoy el tema que vamos a tratar es cómo triunfar en la vida, con el doctor Odilon González, que tiene a bien acompañarnos un jueves más, que ya es el segundo consecutivo. El tercero consecutivo, muy bien. Y obviamente todos los programas que solemos desarrollar con él son temas sumamente interesantes que nos ayudan a desarrollar, ahora sí que valga la redundancia, nuestro desarrollo personal, nuestro crecimiento individual, y esperemos que nos acompañen. El día de hoy estamos con la ausencia de Salvador, que esperemos que cumpla con ese encomienda que tiene. Por razones de trabajo no está aquí con nosotros el día de hoy. Y un saludo también al maestro Chávez, que seguramente por ahí nos está viendo, y a todas las personas que nos acompañan tanto en controles como en la producción, a Barovero, al productor Efraín Rodríguez, a Brandon en los controles. Y
doctor, pues empezamos de lleno con el tema, porque realmente luego siempre andamos sintiéndonos como que nos dejamos muchas cosas en el camino. Sí, gracias, Francisco. Buenas noches a todos. Pues ante esta situación de las distintos vertientes o panoramas que la vida nos ofrece, hay uno que es muy importante, que es ¿cómo puedo triunfar yo en mi existencia? Esto es muy interesante porque el éxito de nuestra vida, que es uno de los tantos pormenores que tenemos que cumplir nosotros, es un aspecto bastante interesante porque vamos a tratar de brindar en esta hora de conversación, en esta hora de diálogo, ciertas herramientas que nos permitan a nosotros aplicarlas en nuestra vida particular. Y de entrada, Francisco, por ejemplo, te comentaré a ti, le comentaría a nuestros radioescuchas, que si uno realmente quiere triunfar en su existencia, debe de aprender o debe de empezar por ser sincero consigo mismo. La sinceridad es un perfume, es una fragancia que nosotros debemos de tener en nuestro diario vivir. Una persona que no es sincera consigo misma se miente. Y si yo me miento a mí mismo, pues obviamente no voy a tener una correcta interrelación con los demás. Entonces, para ser sincero conmigo mismo, lo que yo tengo que hacer es empezar a reconocerme. Y reconocerme en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de la amistad y en la relación que yo tengo conmigo mismo. A veces nosotros tenemos, entre comillas, una aparente comunicación favorable con los demás, pero no tenemos una correcta comunicación con nosotros mismos. Y esto viene a ser un tropiezo en nuestra vida. Entonces, si nosotros empezamos por aprender a reconocernos, si nosotros empezamos por aprender a hacer una autocrítica, entonces esta herramienta nos permitiría de algún modo dar un gran paso en nuestra vida. Entonces, ser sincero consigo mismo es un punto medular para que nosotros podamos tener cierto éxito en nuestra existencia. ¿De acuerdo? Claro que sí, doctor. Y es es el primer paso, ¿no? El ser sincero con uno mismo, pero también es un gran paso, porque en realidad, dada el ambiente en el que solemos crecer como individuos, tiende siempre a el entorno y el ambiente en el que nos vamos desenvolviendo tiende a hacernos mentirosos. Claro, sí, de hecho, la peor mentira que uno se puede hacer es la mentira contra uno mismo, ¿no? Pero como estamos acostumbrados a ser hipócritas, a disfrazar, a encubrirnos, entonces esto no nos permite una transparencia de nuestra conciencia. Y si nosotros queremos realmente cristalizar algo trascendente en nuestra vida, siempre tiene que entrar la conciencia a trabajar. El enfoque de nuestras pláticas que hemos brindado aquí a través de esta estación, pues simplemente va encaminado a que nuestra conciencia se exprese. Y cuando la conciencia se expresa, pues obviamente puede crear cosas muy trascendentes en nuestra vida. Por ejemplo, si yo me miento a mí mismo, pues es muy fácil que yo mienta a los demás. Y a veces nosotros, mentirle a los demás es juzgarlos. Es decir, yo voy a criticar a alguien para ponerme arriba de ese alguien. Eso es lo que uno piensa, pero realmente cuando uno juzga a alguien se está criticando más hacia sí mismo, y esto impide tener buenos negocios, esto impide tener buenas relaciones, esto impide lograr el éxito de nuestra vida. Entonces necesitamos, antes de querer corregir a otro, empezar por corregirnos a nosotros mismos. De hecho, corregir a otros es hasta cierto punto riesgoso o peligroso, como se dice, pero si nosotros, por ejemplo, aprendemos a dejar a un lado nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro amor propio, y somos más sinceros, somos más transparentes, somos más coherentes con nosotros mismos, que es una palabra que ya hemos repetido mucho. O sea, la coherencia emocional es algo que es básico en nuestra vida. Entonces, porque por ejemplo, una persona que critica a otro, pues ciertamente a veces como que existe cierto rechazo de los demás. Por ejemplo, si yo hablo mal de un compañero de trabajo, resulta ser que voy a crear una resistencia por parte de mi compañero, y esto no va a generar un ambiente de trabajo. Si yo estoy en una junta con empresarios y yo hablo a escondidas o por acá a hurtadillas mal de otro empresario, pues esto va a generar cierto rechazo de aquel inversionista, y entonces no me va a permitir tener un éxito trascendente en este caso en mi vida.
Y más pleno, ¿no? En dado caso. Claro. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de estas personas que se mienten a sí mismas y que por ende tienen estas complicaciones en sus empresas, en sus trabajos, ¿cuál sería la herramienta principal para que ellos empiecen a darse cuenta que están mintiéndose? Primero, repito, es autoindagarnos. La autoindagación me permite entender que la persona a la que yo critico, la persona a la que yo juzgo, debe de reflejarme en mi vida, que es mi propio espejo. Es decir, en las herramientas psicológicas, emocionales, holísticas que existen, está demostrado científicamente que yo no puedo ver más allá de lo que yo soy. Esto ya lo hemos hablado en otras clases, pero lo repito, o sea, el mundo que nosotros percibimos es el mundo que nosotros proyectamos. Y el mundo que nosotros proyectamos está fundamentado en los programas, en la información, en mi educación, en la información que han tenido mis padres, en las experiencias que ha habido en la familia, y a través de esos filtros yo voy a interpretar lo que estoy viendo allá afuera. Entonces, por lo tanto, mi percepción es completamente equivocada. Ahora, si yo me miento, si yo estoy mintiéndome a mí mismo, pues eso es un autoengaño. Y este autoengaño, o esta falacia, o este sueño que yo tengo, esta hipnosis que yo tengo sobre mi propia imagen, no solamente me daña a mí, sino también proyecto unas circunstancias completamente desfavorables para mi vida. Por ejemplo, yo me puedo considerar un buen padre, o me puedo considerar un buen trabajador, o me puedo considerar inclusive un buen esposo, pero resulta que aunque yo me considere así, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con los hijos, tengo problemas en el trabajo. Y son los focos rojos que tenemos que aprender a visualizar. Y ahí entonces ese es un parámetro para que nosotros nos demos una idea de que algo está mal. Einstein decía, si todas las sumas que tú haces siempre te da lo mismo, algo está mal. Como decían, doctor, cuando yo soy el que tiene problemas aquí, allá y acullá, y debo de cuestionarme si soy yo el que está mal o todos los demás, ¿no? Claro. Entonces, sí, digo, siempre es más fácil, esto es muy interesante porque siempre es más fácil culpar a otros. Uh-huh. Y siempre es más fácil corregir a otros. Es decir, la mujer quiere corregir al marido, o el hombre quiere corregir a la mujer, o el patrón quiere corregir a los empleados, o el empleado quiere corregir al patrón. Entonces, siempre esta es una característica psicológica de nimiedad, de carencia, en donde pensamos que es más fácil corregir a otros que corregirnos a nosotros. Y corregirnos a nosotros mismos es una obra colosal, y es el mejor camino que nosotros podemos escoger. Y es algo que nunca termina uno de hacer, doctor. O sea, en toda su vida hay que estarse corrigiendo cosas. Y algo que mencionaba usted que se me hizo muy, muy, muy interesante es que este paradigma con el que crecemos de que todo viene de afuera, puede ser ese precisamente parte de ese problema, que por decir, sabemos que en el caso de la iglesia, que ahora tratamos este tema esta semana, se nos dice el paradigma es que nosotros solo podemos conseguir acercarnos a Dios a través de los sacerdotes, claro, ¿no? Y que nosotros solo podemos conseguir, por ejemplo, en la economía, un bienestar a través de el Estado. Sí, estas son creencias. Uh-huh, sí, claro. Y nosotros tenemos muchísimas creencias. Y como tú dices, o sea, romper esos paradigmas debería de ser algo que pues, o sea, un reto para nosotros, tratar de darnos la oportunidad de ver qué hay más allá de las creencias que yo tengo. Y cuando uno rompe estas creencias a través de una autoindagación, de entender que no estoy pensando como yo quiero pensar, porque a lo mejor yo como hijo puedo pensar de que invertir, no sé, en poner un puesto de hacer una empresa de papas, me puede ir muy mal, pero a lo mejor si yo me aviento ahí, lo logro. Tengo un amigo, un gran amigo mío que me cuenta la experiencia de su hija, que la hija le decía que siempre quería ser bailarina, y él dice, no, tú tienes que ser psicóloga. Y entonces su hija cuando termina le da el título de psicóloga y dice, pues yo me voy a estudiar bailarina, y actualmente tiene un centro de danza que es el número 1 de la ciudad donde ella está. Claro. Entonces ella rompe ese paradigma, rompe esa creencia y logra trascender esta información y triunfa. Aquí hay algo muy interesante en relación a nuestro trabajo. Generalmente en los trabajos, como hay competencia, uh-huh, ¿sí? Y esta competencia no es biológica.
Esta competencia no es un funcionalismo normal. No es algo de instinto. No, el ser humano piensa que es igual y que actúa por supervivencia, que esto es la parte más interesante, pero no es biológico. O sea, el cuerpo siempre se va a enfermar, el cuerpo siempre va a reaccionar, el inconsciente siempre nos va a dar un toque de alerta cuando nosotros estamos en competencia. El ser humano, y esto lo demuestra la biología de nuestro cuerpo y lo demuestra la naturaleza, siempre está en colaboración, siempre. Entonces, en nuestro trabajo deberíamos de actuar así. Si yo quiero tener éxito en mi trabajo, lo que tengo que hacer es buscar la forma de colaborar. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, tú me dices, yo tengo estudios de fotografía, tengo estudios de computación, y entonces, pero si tú colaboras conmigo, pues podemos editar un buen programa en este caso, ¿no? A lo mejor yo no tengo las habilidades que tú tienes, pero yo tengo la capacidad de hablar, por ejemplo, en público. Entonces, hacemos un equipo. Y esto es lo que a veces a nosotros se nos olvida. En muchas empresas, en muchos trabajos, siempre el ser humano está en competencia, y esto es desgastante. Y no solo eso. Primero, el trabajo que yo hago no me gusta. ¿Sí? Entonces, si yo estoy trabajando en algo que no me gusta, me desgasto. ¿De acuerdo? Segundo, el trabajo que yo hago, estoy en competencia. Eso también me desgasta. Y cuando me desgasta lo que hago, y cuando me desgasta porque estoy compitiendo para ser el mejor en mi empresa, entonces esto me genera un cansancio extremo. ¿Me explico? Y este cansancio me lleva a la excitación de mi sistema nervioso, y esta excitación me va a llevar a un punto que es muy interesante, que se llama la neurastenia. ¿Cuántas personas no llegamos de nuestros trabajos cansados, desgastados, de mal humor, y en la empresa estamos hasta el tope del trabajo, y entonces llegamos a un límite, y ese límite es la neurastenia, y esa neurastenia produce obviamente ciertas enfermedades en nuestro cuerpo sube la presión, hay migraña, etcétera, etcétera. Claro que sí, doctor. Pues vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos con este tema sumamente interesante. Grado 33. Visite nuestro sitio www.portalhidalgo.com. Ileye Maya ofrece a usted lectura de cartas españolas, tarot, limpias, para casa, negocios y personas, y todo cuanto necesita para armonizar su hogar. Velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, con carbón vegetal y figuras de la Santa Muerte, poderosos amuletos y más. Aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere la persona amada, llene su casa de prosperidad y suerte. Recuerde, solo en Ileye Maya, Plaza Comercial Capuchinas, local 34, planta baja. José Chávez lo atenderá. Elfo Producciones, video y fotografía profesional, pasarelas, 15 años, bodas, bautizos, cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso, 44 31 41 53 26, o al correo electrónico elfo7269@live.com.mx. En Elfo Producciones le damos vida a los recuerdos. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes de 21:30 a 22:30 horas en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. Se encuentran escuchando Grado 33.
¿Quieres construir, ampliar o remodelar tu casa? ¿O quieres realizar algún proyecto de construcción? El arquitecto Salvador Mora es tu mejor opción. No lo pienses más y marca el teléfono celular 44 31 40 84 01 y todo un equipo de expertos en la construcción que dará tus órdenes. Garantizamos tu satisfacción y todo a un excelente precio. Llámanos 44 31 40 84 01. Salvador Mora, Arquitectura. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Bueno, ya regresamos, estamos aquí de nuevo con el doctor Odilon González en esta plática sumamente interesante sobre cómo conseguir el triunfo en la vida. Y tenemos saludos también de María Elena Mendoza, de Leopoldo Rodríguez, de Pedro Iván Pérez, de Claudia Moctezuma, Javier Rodríguez, Betsa Arcueres y Janet Arévalo. También de Sandra Márquez, de Rocío Ortiz, un saludo Rox, y de Gaena Rodríguez, Guerrero Pachuquita, Lupillo González, Yosei Martita, Bogar MB, Monse Cortés, Marisela González, Rosa Aurora Mendoza, José Chávez, un saludo al maestro Chávez, que yo sabía que nos iba a estar viendo el día de hoy, Antonio Barraza y Berito Lamaga Aguilar. Continuamos, doctor. Sí, muchas gracias, Francisco. Ahorita aquí estamos en esta estación de radio y esta estación emite ondas, ¿sí? De cierta frecuencia y las captan los aparatos receptores. Es justamente así como actúa el pensamiento. El pensamiento tiene una alineación de electrones y a donde tú diriges tu pensamiento, tu conciencia crea. Entonces, esto es muy importante para todos si queremos triunfar en la vida, entender qué dirección tienen nuestros pensamientos y qué calidad de pensamientos tenemos. El ser humano debe de entender que el pensamiento no está encerrado en nuestro cerebro. Si nosotros tuviéramos nuestros pensamientos encerrados en nuestro cerebro, no podríamos ver, sería imposible. Pero si yo, por ejemplo, ahorita te digo a ti o nuestros radioescuchas, si yo les digo, pueden imaginar la luna, pueden imaginar el sol, pueden imaginar, no sé, la Osa Mayor, o pueden imaginar las constelaciones del zodiaco, o pueden visualizar la Vía Láctea en su imaginación, la van a ver. Porque la mente universal está contenida dentro de la mente del ser humano. Y todos los seres humanos estamos contenidos en nuestra propia mente. Es decir, tu mente, mi mente y la de todos los que nos escuchan son una sola. Eso es una mente universal, es una mente cósmica. Entonces todos estamos interrelacionados. Nadie está separado. Doctor, recuerdo ahorita que está usted mencionando esto, lo que pasó precisamente cuando Hernán Cortés llega a las playas de lo que ahora es Veracruz, a las costas de México, lo que ahora es Veracruz. Que precisamente los indígenas no podían ver las embarcaciones porque ellos no concibían esas naves, de naves. Objetos, sí. Y entonces ellos no veían las naves hasta después que se les explica y ponen en su mente precisamente este concepto, es que ellos empiezan a visualizar estas naves. Esto digo, a lo mejor si platicas de Hernán Cortés y la llegada, que no entendían nuestros antepasados qué cosa era una embarcación, como que nos cuesta trabajo entender, pero lo podemos ver en los niños. O sea, tú por ejemplo a un niño le dices, pásame el lápiz que está arriba de la mesa, y el niño no, aunque lo vea,
no entiende, pero pásame el lápiz que está aquí arriba de la mesa y no te entiende, porque la visión es diferente. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra visión reticular, que esto es algo muy importante que a mí siempre me gusta comentar, el ser humano siempre tiene una visión reticular. La visión reticular del ser humano es ¿qué quieres enfocar? Entonces, para triunfar en la vida, tú necesitas saber en qué quieres enfocar tus pensamientos. Porque hay programas inconscientes de nosotros que realmente no quieren triunfar. Hay un caso que es muy interesante de un amigo en donde él, por ejemplo, él decía, ¿para qué yo siempre me va bien en mi trabajo cuando estoy en casos de necesidad, por ejemplo? Es decir, este es un señor que solo le va bien en su trabajo cuando él tiene necesidad. Y él decía, ¿y eso por qué me pasa? Entonces se estudió, se hizo una autoindagación a través de los acompañamientos que nosotros hacemos en Bioneuroemoción con nuestros clientes, y entonces descubrimos que este amigo tiene 3 hermanos, sus 2 hermanos reprobaban, ¿sí? Y él sacaba buena calificación. Entonces el papá regañaba a los 2 hermanos. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, y a él no lo tomaban en cuenta, porque los papás se enfocaban a estos 2 que no te sacaban buenas notas. Entonces llegó un momento donde él se saca una mala nota y el papá lo recrimina. Entonces él llama la atención del papá. ¿Me explico? Sí. Entonces aquí es, ¿para qué no me va bien en mi trabajo solo cuando tengo necesidad? Pues te das cuenta que hay una creencia que solo te va a ir bien porque tú estás repitiendo una información de que tu papá solamente te veía o te volteaba a ver o te aceptaba cuando tú tenías una mala nota. Entonces te obligas a caer en esa necesidad para poder triunfar en la vida. Entonces, así como este programa, hay muchos programas. Hay gente, por ejemplo, que tiene mucha lealtad familiar. Uh-huh. Y si tu familia fue carente, ¿sí? Si tu familia sufrió carencias, tú vas a ser carente, aunque tú quieras triunfar. Pero hay una creencia de que tú no te permites ser rico, porque si te permitieras ser rico, dejas de ser parte de tu familia. Y viceversa, doctor, porque me ha tocado esa experiencia de que cuando sobresales de la familia, toda la familia te considera un traidor. Claro, porque aquí hay una lealtad que tú estás violando y por lo tanto dejas de pertenecer a la familia. Hay datos que son muy interesantes en relación a esto, porque por ejemplo, tú puedes ir a hacer un estudio a una empresa de los trabajadores, pero realmente el estado de la empresa del trabajador, aunque esto esté un poquito complicado, es el estado de conciencia del patrón. Es decir, si el patrón vive un estado de coherencia, sus subordinados, sus empleados, su plantilla laboral debe de tener la misma conciencia que tiene el patrón. Por ejemplo, tú en tu trabajo puedes entender esto. Entonces, si yo estoy consciente de que quiero saber cuál es mi estado de conciencia, pues yo me fijo en mis empleados. Yo me fijo en mi trabajo. Tú quieres saber qué tipo de persona eres, bueno, observa a tus hijos, observa la relación que tienes con tus amistades. Y en la medida que uno va despertando, conforme nuestra conciencia se va emancipando, conforme nuestra conciencia se va desarrollando, entonces podemos observar de que si yo despierto, mi entorno despierta. Cuando tomamos conciencia de los espejos que tenemos a nuestro alrededor, nos vamos dando cuenta realmente quiénes somos. Claro. Y sería como esa la herramienta principal para de ahí despegar. Y entonces tú te vas dando cuenta que vas por un buen camino. Uh-huh. Porque si tú vas despertando y tu entorno va despertando, quiere decir que tienes mucha coherencia tipo emocional. Coherencia emocional quiere decir pensar, sentir y hacer. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, hay 3 factores. Donde entra la coherencia emocional, hay 3 factores para triunfar en nuestra vida. Uno es la fuerza mental, es decir, en qué he concentrado mis pensamientos. Te pongo un caso. Este es un científico que se llama Greg Braden, y Greg Braden dice que va a haber un hombre que produce lluvia, ¿no? Entonces se lo lleva no sé, chamán o brujo, como le quieres decir, y lo lleva caminando por montañas hasta que llega a un circulito entre las piedras. El chamán se mete al centro del círculo y sale del círculo. Y dice, ya está, ya hice llover. Y entonces este científico le dice, pues, ¿qué hiciste? Yo no vi que hicieras nada. Y entonces dice él, simplemente lo que tienes que hacer es sentir lo que tú quieres que te suceda. Uh-huh. Sentirlo.
El sentimiento siempre es básico, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, doctor, el sentimiento infunde la energía al pensamiento. El sentimiento te coloca con la emoción, y la emoción te conecta con el inconsciente, y el inconsciente es el que produce, el inconsciente liberado es el que fabrica lo que tú quieres. ¿Me estoy explicando? Entonces la emoción siempre nos va a conectar con la parte más esencial de cada uno de nosotros. La emoción es básica en nuestra vida, la emoción es muy primitiva en el ser humano. Entonces decía, Greg Braden le pregunta a este hombre que qué hizo. Obviamente no le creía, porque dice, pues ya está, entró y salió del circulito de piedras, dijo, ya está. Entonces al día siguiente, había un día soleados así, y entonces al día siguiente llueve. ¿Sí? A mí me tocó vivir una experiencia acá por el Popocatépetl del Iztaccíhuatl, con unas personas que se llaman tronadores, en donde rezan, sí. El cielo está despejado, y ellos hacen sus cánticos, sus rezos, y de pronto llueve. Y uno dice, ¿y cómo lo hicieron? Y nada más les escuchas que rezan en su idioma, ¿no? En náhuatl. Pero este chamán le explica a este científico que simplemente él se mete al círculo, siente la humedad, siente el olor, percibe el olor de como cuando llueve, siente que está lloviendo, y entonces se condensa la lluvia. ¿Me explico? Esto es muy fácil de entender. Imaginemos, por ejemplo, cómo nuestros pensamientos van dirigidos hacia una sola dirección, y en esa dirección nuestros pensamientos van creando. Entonces decía, son 3 factores básicos para triunfar. La fuerza mental, qué es lo que estoy pensando, cómo lo estoy pensando, para qué lo estoy pensando, qué fuerza llevan mis pensamientos, porque repito, los pensamientos siempre, tarde o temprano, van a cristalizar lo que nosotros queremos que suceda. Y entre más pensemos en los detalles, entre más prolijos seamos en lo que estamos pensando y deseando, es mucho más fácil que esto se concrete. Por ejemplo, yo les hago un comentario a todos nuestros radioescuchas. Por ejemplo, si alguien sale de viaje y ustedes están pensando, ay, que Dios mío, protege los que no se accidenten, pues lo que estamos deseando, realmente nuestros pensamientos están mal enfocados. ¿Sí? En lugar de que digamos que sean felices, que disfruten el viaje, estamos no a ellos, a nosotros. Porque si yo quiero decir que tú no te mueras, realmente el que no quiero que se muera soy yo. No sé si me explique. Porque sí, que el otro no está haciendo el espejo. El otro es mi espejo. Exacto. Entonces decía, ¿en qué concentramos los pensamientos? Es muy importante. ¿De acuerdo? Porque si tú piensas que vas a fracasar, fracasas. Claro, de esto sufrimos la mayor parte de las personas, ¿no? Que no logramos concentrarnos, que nos dispersamos mucho en las ideas, que estamos pensando algo y de repente ya vino otro pensamiento y invadió el anterior. Entonces, eso es parte de ese problema. Se parece, el día de hoy platicábamos en nuestro trabajo, se parece mucho a aquella persona que tiene muchos trabajos o que quiere hacer muchas cosas y no termina haciendo ninguna. ¿Me explico? O sea, porque no tiene una cosa. Entonces, punto número 1, la fuerza mental. Punto número 2, las circunstancias favorables. Y aquí es donde entra la coherencia emocional. La coherencia emocional es el pensar, el sentir y el hacer dirigidos en un solo sentido, y esto va a propiciar que nosotros tengamos un mayor éxito en nuestra existencia. Freud, por ejemplo, decía que el ser humano, todo lo que el ser humano hace en su vida tiene 2 causas fundamentales. Uno es el instinto sexual y otro es el deseo de ser grande. Esos son 2 factores que decía Freud. Por lo tanto, todos nos movemos bajo el impulso sexual. Tú decías hace ratito en la iglesia, vamos a misa, de jóvenes, claro, alguien va a misa, pero se va arregladito a ver si encuentra a alguien que le guste, ¿no? Entonces el instinto sexual lo mueve a ir aunque no oiga misa, pero él va arreglado. Entonces, a misa. Así es lo mismo en nuestro negocio. Si nosotros queremos rodearnos de éxito en la vida, si nosotros queremos triunfar en nuestra existencia, necesitamos de algún modo entender que hay que tener el pensamiento bien dirigido, la coherencia emocional, que son las circunstancias favorables que nosotros vamos a tener, y la inteligencia o la conciencia que nosotros podamos usar para eso. Y aquí eso es un punto importante, porque cuando la conciencia actúa más allá de tus miedos, actúa más allá de tus creencias, actúa más allá de tus limitantes inconscientes, ¿sí? de tus límites inconscientes, porque a veces el ser humano quiere triunfar en la vida y dice, Dios mío, dame nada más para este mes. Y eso no es triunfar.
Claro. Eso no es triunfar. Entonces, necesitamos ser un poquito más objetivos en lo que queremos, y el ser humano puede lograr absolutamente todo lo que quiera. Doctor, pero también podremos decir que hay que ser muy concretos en lo que se está pidiendo. Sí, claro, por supuesto. O sea, me refiero a que no tratar de en una sola cosa englobar un montonal de cosas. Esto es muy sencillo de explicar. Por ejemplo, tú le pones en el Google, en el buscador de internet, y le puedes poner no me gusta el café. Y si quieren, háganlo. Y si le pones no me gusta el café, el resultado que te va a dar el buscador quiere decir café. Y le puedes poner, insistir, no me gusta el café, y el buscador te va a poner café. Porque el universo no tiene un lenguaje dual. El universo tiene que ser matemático. O sea, quiero ese trabajo, quiero ganar tanto dinero al mes, eso tú lo vas a poner. Y tienes que creer en lo que tú proyectas. ¿Me estoy explicando? Claro. Entonces, ¿cuánto quiero ganar? Especificar una cantidad con la que quiero ganar, y si no, hagan un experimento, pongan un sobrecito por ahí y digan, yo al mes quiero ganar, no sé, 80,000 pesos, pónganle ahí, y si no se quieren limitar, pues pónganle más, pero tienen que hacer un experimento cómo uno mismo va creando esa situación laboral o ese éxito en nuestra empresa. Doctor, ¿y no sería, ahora que habla usted de este pequeño experimento, yo en mi experiencia personal he intentado hacer he hecho estos experimentos, y efectivamente cuando uno intenta algo pequeño y se da cuenta que lo logra, ahí empieza a creer uno en Claro. uno mismo y empieza a intentar cosas todavía más importantes. Pero entonces fíjate cómo dices tú, creer en uno mismo. Entonces necesitamos empoderarnos. Claro. Y cuando uno sale del victimismo y se mete dentro del empoderamiento, es decir, el victimismo es dual. El victimismo es lo acepto, lo rechazo, me gusta, me disgusta, o tal vez sí, tal vez no. O sea, es muy dual el victimismo. O yo tengo la culpa o tú tienes la culpa. Ese es el victimismo. Y el empoderamiento es diferente, porque el empoderamiento ya es yo me siento un triunfador. Y ya es una determinación. Claro. Esto me gusta mucho aludir a veces a los niños, digo, independientemente de mis hijos, pero por ejemplo los niños no es lo mismo lo que tú le dices. Por ejemplo, papá, ¿qué tal me salió este dibujo? Bien. A lo que está sintiendo cuando le transmites al niño, no sé si me explique. Porque sí. El niño no siente que le dices bien, sino cómo le dices ese bien, o sea, qué es lo que realmente tú estás sintiendo. Entonces el niño siente que tú no le estás poniendo atención, cuando eso no es bien proyectado desde tu conciencia. Entonces, nuestra conciencia, cuando se empodera, crea. Así es, como dicen, creer es crear. Claro. Entonces, doctor, ¿cuál sería entonces el siguiente paso? Ya hablamos de la coherencia Claro. y ¿cuál sería el paso inmediato? Hay otro paso que es muy importante. Bueno, los factores de la fuerza mental, de crear circunstancias favorables a través de nuestra coherencia emocional y de tener la inteligencia es interesante. Pero hay factores que son muy finos, hay puntos muy finos. Por ejemplo, en un trabajo. En nuestro trabajo nosotros debemos de acostumbrarnos a no hablar mal del prójimo o no hablar mal del compañero. Porque siempre debemos de buscar las capacidades que nuestro compañero tenga. No sé si me explico. O sea, sacar lo mejor de él, ensalzar lo mejor de él. Y esto no haciéndolo desde el punto de vista de la mentira, de la falsedad, ¿no? Porque aquel amigo a lo mejor pues no es muy rápido para hacer sus cosas, pero tiene una memoria excelente. No sé si me explique. Entonces, sí. No sé, es un buen fisonomista, nunca se lo olvida a nadie. Entonces, esa capacidad hay que exaltarla. Entonces, cuando tú exaltas alguna capacidad de un compañero de trabajo, el compañero de trabajo siempre te va a agradecer. Inclusive le vas a dar mayor confianza para que él confronte los retos que hay ahí por resolver en la empresa, y como él sabe que tú confías en él, ciertamente se genera una empatía que es muy favorable para lograr un éxito en una empresa en este caso. Se crean círculos virtuosos, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, de algún modo, triunfar en la vida debe de ser algo inherente a la vida misma. Es decir, nosotros no somos espíritus fracasados. Cuando una persona siente que es un fracasado, es un espíritu que es débil, y este espíritu que es débil, pues obviamente no va a triunfar. Entonces, de algún modo, por ejemplo, yo estoy aquí platicando contigo, que me hace el favor de acompañarme aquí en la cabina, pero siempre en un diálogo informal, en un diálogo cotidiano, siempre debo de escuchar al otro, ¿sí? Porque generalmente yo quiero que me escuchen a mí.
Así es. Y entonces rompemos la barrera de comunicación. Regreso a los niños. El papá a veces nada más quiere que los hijos le escuchen, pero el papá no quiere escuchar a los hijos. Entonces ahí se rompe la comunicación. Hablamos de equilibrio, hay que buscar ese equilibrio Claro. en el que escuchemos y también seamos escuchados. Claro, que de algún modo esto es como hasta cierto punto cierto egoísmo que nosotros tenemos y que necesitamos de observarlo, entender en qué se fundamenta esa carencia nuestra que me propicia un egoísmo que no me permite relacionar correctamente con otro. Y doctor, hablando de esta misma situación en el trabajo, ¿cómo podemos entonces aprender a vernos en nuestros compañeros? Y como usted dice, aparte de ensalzar sus virtudes, y qué postura tenemos que tener nosotros ante ellos cuando somos objeto de algún tipo de agresión. Bueno, primero, hay que entender que a nadie nos puede hacer daño. Uh-huh. El único que se hace daño a sí mismo somos nosotros. Es decir, ningún ser humano, así lo veas que me está insultando, no me está haciendo daño a mí. Si yo permito que esas palabras o que ese insulto llegue a mi mente y en mi mente se asocie con alguna información de desvalorización propia, me daña. Uh-huh. O sea, pero el que se está haciendo daño soy yo. Es como cuando un patrón le dice a un empleado que eres un inepto, eres un inútil, no sabes hacer las cosas bien, y el otro se la cree, pues va a salir traumado de la empresa. ¿Me estoy explicando? Claro que Entonces, sí. Digo, casos de empresarios que han corrido, de grandes científicos que han corrido de muchos lugares, hay por montones, ¿no? Y siempre han salido triunfadores, porque ellos nunca creyeron lo que se les dijo. Si yo acepto ese tipo de información que viene de un espejo hacia mí, entonces yo mi postura debe de ser, bueno, ¿qué me está queriendo decir este espejo mío en mi vida? O sea, ¿qué información tengo que tomar conciencia en mi interior para que yo no sea afectado? Porque si él me está diciendo tonto, uh-huh, ¿en qué momento del día me dije tonto? Yo recuerdo mucho un caso. O que creí que soy un tonto. Por ejemplo, yo salgo de la cochera de mi casa y le pego a la banqueta, ¿no? Y yo me digo tarugo, ¿no? ¿Cómo decirme más feo? Pero entonces, el mismo insulto que yo me di cuando me subo a la banqueta y golpeo el rin de la llanta y se lastima el rin, ya eso pasó en la mañana, saliendo de la casa. A las 8 de la noche salgo de mi trabajo y paso por una calle muy angosta aquí de la ciudad de Morelia, y entonces pues, en mi carro no cabía porque había otro arriba de la banqueta, y paso así muy despacito, y cuando justo voy pasando por la ventanilla me dice las mismas palabras que yo me dije en la mañana. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces ese es el espejo de la vida. Entonces nosotros necesitamos entender esto, porque si yo no resuelvo mis propias situaciones internas, pues obviamente va a ser muy complicado para mí tener un entorno más favorable en mi trabajo, en mi familia, en todos lados. Claro, o sea, tenemos que empezar por nosotros, tratar de apreciarnos más, valorizarnos más, para que precisamente cuando nos encontremos en el día a día a estos espejos que van a estar ahí siempre y constantemente, podamos discernir qué estamos viendo a través de ellos. Claro, aquí, por ejemplo, fíjate, yo trabajo, pero en mi trabajo veo que no me produce y siento que soy pobre, por ejemplo. Pero entonces, soy pobre, pero quiero ser millonario. ¿Me explico? O soy soldado raso, pero quiero llegar a ser coronel. O bien, de algún modo yo quiero, no sé, ser un albañil, pero quiero ser arquitecto. Entonces, aquí es muy importante observar que la mente siempre es dual. Entonces, necesitamos trascender esa dualidad de la mente para caer en una mente concreta, en una mente real, que me permita a mí crear circunstancias favorables y tener éxito, obviamente, en el desarrollo de mi vida. Pero nuestra mente siempre hay un estado de contradicción en nosotros, en donde, te decía en el inicio de nuestra conversación, no nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos. Te pongo un caso. Tú le puedes decir, es que mi esposa y yo nos vamos a divorciar. ¿Y cuál es la causa de tu divorcio? Y tú me vas a decir, es que la relación se enfrió. ¿Y qué cosa es eso? Pues estaban en el refrigerador, se comieron un raspado o algo así. Entonces no es decir, entonces ya cuando hay una pregunta directa, o sea, realmente qué pasa en tu relación. O sea, explícame qué quiere decir o qué me quieres decir tú con la relación se enfrió.
Sí, porque tal vez ese mismo concepto, nuestro espejo, que es nuestra esposa, lo ve de una forma completamente diferente. Sí, pero a lo que voy es que no sabemos definir lo que nosotros queremos. Uh-huh. Entonces, ni siquiera sabemos comunicarnos con nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué vas a terminar la relación con tu esposa? ¿Sí? Porque se enfrió, pues no es un buen argumento. O sea, entonces, no es algo concreto. No es algo concreto, entonces ahí hay que ver que si una persona no define su interrelación con su pareja, es muy difícil que se defina en un trabajo o en una situación, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctor. Pues estamos aquí en grado 33, vamos a un corte comercial y regresamos. Grado 33. Grado 33. Son las 10:13. Deje que José Chávez y su mágico mundo espiritual entre a su hogar. Conozca el verdadero arte de la adivinación sorprendente. Cada vez son más las personas que han cambiado su vida, recibiendo la protección de los santos. No caiga en manos de charlatanes. Deja tu destino en manos de José Chávez, auténtico santero. Recupera la salud perdida, llena de felicidad y prosperidad tu vida. José Chávez te atenderá en Ileye Mayá, Plaza Comercial Capuchinas, local 34, planta baja. Y ahí mismo está Ileye Mayá 2, en el local 39 y 40. Busca las ranitas de la suerte o llama a los teléfonos 317-9091, 313-6522 y 317-8239. Ileye Mayá. Son las 10:14. Elfo Producciones. Video y fotografía profesional. Pasarelas, 15 años, bodas, bautizos. Cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso 44 31 41 53 26 o al correo electrónico elfo7269@live.com.mx. En Elfo Producciones le damos vida a los recuerdos. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes de 21:30 a 22:30 horas en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. Se encuentran escuchando Grado 33. Ahora para tu negocio, utiliza la tecnología de hoy. Diseña tu idea a través de una aplicación móvil o tu publicidad con animaciones en 3D. El arquitecto Salvador Mora, tu mejor opción. No lo pienses más y marca el teléfono celular 44 31 40 84 01. Garantizamos tu satisfacción y todo a un excelente precio. Llámanos 44 31 40 84 01. Salvador Mora, Arquitectura. ¿Quieres construir, ampliar o remodelar tu casa? ¿O quieres realizar algún proyecto de construcción? El arquitecto Salvador Mora es tu mejor opción. No lo pienses más y marca el teléfono celular 44 31 40 84 01 y todo un equipo de expertos en la construcción que dará tus órdenes. Garantizamos tu satisfacción y todo a un excelente precio. Llámanos 44 31 40 84 01. Salvador Mora, Arquitectura.
Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Y continuamos aquí en grado 33 con esta plática que estamos teniendo esta noche con el doctor Odilon González. Doctor, ¿y qué recursos hay para que la gente pueda entender todo esto desde una perspectiva ya más profesional? Mira, por ejemplo, lo que tú dices, el cambio de percepción es importante en nuestra vida. Es decir, yo tengo un negocio y yo quiero saber para qué no me va bien en mi negocio, no por qué. Porque cuando nosotros usamos la palabra por qué, estamos buscando la causa fuera de nosotros. Cuando nosotros invertimos este por qué a un para qué, entonces la causa ya está dentro de mí. Entonces ya no puedo culpar al otro. Si, lo que decía hace ratito, ya no soy víctima ni de el sistema de gobierno, ni de la economía, ni de que hay muchos negocios como el mío, etcétera, que yo no tengo la ayuda suficiente, etcétera. Todo lo que te puedas victimizar tú mismo. Pero cuando yo digo para qué, entonces mi perspectiva cambia, mi percepción cambia. Entonces yo empiezo a buscar dentro de mí que realmente hay bloqueos que me impiden triunfar en la vida, que me impiden no tener éxito en mi negocio. O sea, yo soy mi propio hacedor de lo que yo quiero lograr en la vida misma. Y aquí hay un dato que es así, para que la gente nos entienda un poquito más. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos tenido una situación de conflicto X determinado y buscamos una solución y buscamos otra solución, no sé, conflicto de dinero, conflicto de que no he vendido, una situación en donde estoy a punto de perder mi trabajo o bien no tengo ni siquiera para pagar la renta de mi local, donde yo tengo mi trabajo. Entonces estos conflictos o estas situaciones de estrés que nosotros vivimos, buscamos una solución, buscamos otra solución, le hablamos a fulano, sultano, mengano, ayúdenos, ¿quién me puede echar? Y nadie nos echa la mano. Y llega un momento del día o de los días en esa situación de estrés en donde nosotros decidimos decir, damos carpetazo, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que el universo quiera, que pase lo que tenga que pasar, ¿sí? Y entonces me abandono. Entonces, cuando yo hago esa situación, cuando yo me coloco en ese punto matemático de mi vida, en donde ya mi mente, que está dominada obviamente por los distintos programas inconscientes, por todos los yoes o egos que me están dominando, por todos mis miedos y mis condicionamientos, que no me permiten ver más allá cómo puedo yo resolver un problema en mi vida particular, entonces resulta que viene una quietud mental, y aparece la respuesta. Y si no aparece la respuesta, aparece la solución. Es decir, yo esta noche tengo un problema o una situación de estrés complicada, ya me cansé de pensar cómo la voy a resolver, estoy hasta las narices de querer buscarle solución, no puedo, me abandono, ¿sí? Cierro mi mente, cierro todo, que sea lo que tenga que pasar, y en ese momento amanece y al día siguiente alguien llama, nos da una solución, o alguien llama y el problema está resuelto, o no pasó todo aquel enjambre de situaciones que yo había toda producido. Esa historia que se había uno yo creo maquinado. que a todos nos ha pasado, a ti, a mí, a cualquiera, cuando ya abandonamos esa situación o esa percepción equivocada, ¿sí? Entonces el problema se soluciona. Es como cuando estamos buscando un objeto, doctor, y que no lo encontramos y de repente nos olvidamos y de repente llega. Sí, porque el objeto que tú buscas no está en tu mente en ese momento. O sea, tienes tantas preocupaciones que ese objeto que tú estás buscando no está en tu mente. Y así es una solución a cualquier problema. Para poder solucionar cualquier situación complicada que se relacione con el triunfo en nuestra vida o cualquier otra situación de estrés, se requiere un factor interesante que se llama paz mental. Y la paz mental, que es una sustancia que nosotros debemos de adquirir en nuestra vida normal, adviene después de una acción inteligente en donde nosotros tenemos que habituarnos a tener un silencio mental.
Por ejemplo, platicábamos aquí en el corte, si yo estoy ante alguien que me está hablando de mí o está haciendo una acción indebida, pero yo lo juzgo, caigo en un error. Porque yo estoy interpretando lo que estoy viviendo a través de mis filtros. Entonces, si yo dejo de identificarme, porque esto nos pasa mucho en nuestros problemas, si yo no me identifico con los problemas de mi vida cotidiana, porque entiendo que todo, no sé, es que me quiere robar, es que me quiere vender y a lo mejor eso que me está vendiendo no cuesta lo que me está diciendo, o a lo mejor me quiere defraudar. Entonces yo tengo muchas percepciones erróneas que están producidas desde mi ego, no sé si me explique. Si yo hago un lado esas acciones equivocadas del ego y le permito a mi conciencia que no caiga dentro de ese ambiente de rechazar o de aceptar, etcétera, 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 entonces, o toda clase de prejuicios que uno tenga, entonces adviene un silencio mental, que eso se debe de cultivar en el día a día, y entonces como consecuencia de un silencio mental aparece algo que se llama intuición. Y la intuición es justo lo que te da en el blanco y que te ayuda a trascender cualquier situación incómoda o situación económica o situación de pareja o lo que tú quieres en tu vida normal. Por ejemplo, ¿la meditación ayudaría a crear este silencio mental? Pero por supuesto, la meditación es un ejercicio que hay que hacer, pero no se trata de que tú 1 hora medites. No. La meditación debe de ser una meditación continua, o sea, en el diario vivir, o sea, la interrelación aquí con nosotros, el hecho de tener una mente en estado de atención, es posible cuando nosotros aprendemos a vivir el momento. El momento, este presente, aquí tú y yo y nuestros radioescuchas ahí en su casa, si aprendemos a vivir el presente, si aprendemos a vivir el momento, más allá de toda clase de divagación, aparece algo que es bastante trascendente para la conciencia y que entra ya dentro de un ámbito de una revelación. Y esa revelación está más allá de todo tipo de conocimiento que uno pueda proyectar. Muy bien, doctor. Y ya estamos en la recta final del programa. Le invitaría a que nos diera, por ejemplo, los medios de contacto para la gente que quisiera acudir con usted. Claro que sí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a que visiten nuestra página de Facebook. Es @reset, así como se escucha, con R, reset, reset BNE, B grande, B de burro, B de bonito, B de Viviano, @reset BNE. Estamos ahí en Facebook, ahí están nuestros teléfonos, pueden contactarnos, pueden contarnos la situación de estrés que ustedes tengan, se hace un acompañamiento para quitar todos estos desbloqueos que impiden que tengamos un correcto trabajo, que nuestro trabajo funcione, o cualquier situación de estrés de pareja, o cualquier situación de incomodidad que tengamos en nuestra vida. Por ejemplo, hay veces yo atiendo a mis clientes aquí en mi consultorio y resulta, por ejemplo, que no sé, se muere el hermano, se accidenta el domingo, por ejemplo, y entonces el hermano, o sea, un hermano muere y el hermano cae, no se puede mover, entonces está internado, no sé, en X hospital 8 días. Y entonces yo le pregunto ahí en eso, ¿cuál es la situación de estrés que te impide moverte? Y entonces me cuenta él, no, es que mi hermano falleció en un accidente. Y entonces yo le digo, ¿y qué implica que tu hermano, qué implica qué cambio de vida implica para ti que tu hermano haya fallecido? Dice, es que ahora yo tengo que cargar con la familia. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, biológicamente nuestra columna vertebral solo soporta el peso de nuestra familia. Uh-huh. Tú le pones papá, mamá, sobrinos, etcétera, entonces mucho peso, y este amigo se la pasó 8 días ahí en el hospital, encamado, pero tiene una situación de estrés. Entonces, la clave de nosotros a través de estos acompañamientos que hacemos en Bioneuroemoción, que los invitamos, y con esto termino mi participación por este día, es que ustedes descubran cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus programas inconscientes, en qué debemos nosotros de observar o cambiar nuestra percepción para que nuestra vida pueda trascenderse y poder triunfar en cualquier ámbito de nuestra existencia, en la casa, con los hijos, en el trabajo. Entonces, mi teléfono particular de aquí es el 443-313-5266, o bien consulten nuestra página de Facebook, @resetbne, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Odilon. Pues con esto nos despedimos por el día de hoy.
que les recuerdo que el día de mañana es viernes de paranormal. Vamos a analizar un caso muy muy interesante, como todos los que analizamos aquí en Grado 33, y los invitaría a que hagan una introspección y se den cuenta precisamente de dónde están dichos bloqueos de los que hablamos el día de hoy, para poder también pedir ayuda y ser conscientes de que no siempre podemos resolver todo y a veces necesitamos a alguien que nos apoye, y qué mejor que con personas como el doctor Odilon. Gracias, sí, estamos a sus órdenes. Muy buenas noches y hasta mañana. Por hoy tus sentidos fueron alertados. Grado 33. Buenas noches, nos vemos en una emisión más de Grado 33. Una producción de Efraín Rodríguez para Portal Hidalgo Radio.